lo que sí existe en SENASA es la incapacidad para ponerse de acuerdo de cómo se va a repartir ese pastel. Sí, pero, Perdona. Se condenó al poderoso banquero don Luis Álvarez Renta. No, pero háblame de este. Condenó háblame a de este Vivian... gobierno. ¿Cómo tú me dices que eso es justicia? Eso es justicia, don Ángel. Adiós. Pues, ¿cuál es el mensaje a las futuras generaciones de este país? Roben. Miguel Gutiérrez, que metió 20 toneladas de cosas esas a los Estados Unidos, que es tu diputado. ¿Sabe qué? Ese hombre fue y se registró en la Junta Central Electoral con 50,000 pesos cash. Que no sé bajo cuáles criterios las autoridades de ese partido se lo han permitido a usted y a un grupo de personas malintencionadas. Que me mande a Fulcar, que lo voy a esperar ahí. Que lo demande. Me demande. Pero no le cabe una más, don Ángel, por favor. Pero me tiene que dejar terminar Pero la idea. oiga, ¿qué acción ha tomado? Es que me tiene que dejar terminar la idea. ¿Sabe quién firma las órdenes de extradición en los países como los nuestros? Es que está obligado, mijo. ¿Está obligado? Sí. No, señor. No. Tú dijiste ahorita Luis que Abinader. Nadie tiene más información que yo. Te quisiste burlar y de mí no te burles. Nadie. Yo soy un hombre documentado, pero no nadie. Entonces, no te burles de mí porque eso es falta de respeto. El detective Ángel Martínez y Delvi Santos acá en Impolíticamente Correcto. Un tema que caramba nos sorprende y que mucha gente está comentando en República Dominicana es que el doctor Ricardo Nieves ha dicho que se va del país. Ay, ¿para dónde? No, ya eso es un asunto que le corresponde a él, el que se vaya, no sé, si se va. Yo no quiero que él se vaya, no. Pero Alemania, New York... Pero si el doctor Nieves, un honor, don Ángel, a Neudi. Gracias. Si el doctor Nieves, que es un privilegiado de estos 48.442 kilómetros cuadrados, dice que se va, hay que ponerle atención. ¿Es un privilegiado por qué? Sí, porque a partir de su esfuerzo se ha ganado una notoriedad mediática que lo convierte quizás en el comunicador más admirado de los medios de comunicación. Es un privilegio que solo te lo da la ciudadanía. Don Ángel. Gracias a compartir con este jovencito. Honor. Que es una promesa de la comunicación. Yo, en verdad, estoy muy triste con esa situación de Ricardo Nieves. Es la primera vez en mi vida que no estoy de acuerdo con él. Es un hombre que no es un comunicador que se ha ganado el respeto. Ricardo Nieves es un ser humano que se ha ganado el corazón de muchos dominicanos y de la diáspora dominicana. Ricardo, decir que tú te vas del país, yo me sentí avergonzado, yo me sentí triste. Mi corazón se volcó en una impotencia de que un hombre como tú diga que te va del país. Ahora, si tú me dices, Ricardo, que tú vas a coger un fusil, ya es otra cosa. ¿Pero fusil para qué, don Ángel? Es que aquí hay que salir a cazar bandidos. Llegó el momento de empoderarnos, las personas como nosotros, que somos impotentes ante una barbaridad como la que está pasando en este país. Ya tenemos que actuar radicalmente. Ya nos volcaron esta gente. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, don Ángel? O sea, en 1965 hombres de gran talaje tomaron el fusil porque teníamos una intervención norteamericana en el patio. En otros momentos, la generación mía ha tomado el fusil, pero ¿sabe cuál? El de la civilización, Plaza de la Bandera. Pero yo no quiero, disculpa que yo quiero dejar algo en el aire. Sería asquerosamente lamentable que Ricardo Nieves se vaya del país por un bulo como es SENASA. Yo voy a ser la única persona que se la va a jugar y va a decir en este país que en SENASA no ha pasado nada. Pero mira, Neudi. Permítame, porque esto es importante. Aquí lo que tenemos es a una caterva de comentaristas en YouTube que en aras de hacer dinero fácil, generando vistas con lo que yo llamo el contenido de indignación, y han fabricado un fraude que va por encima, según ellos, de los 100,000 millones de pesos. Está bien. En SENASA, discúlpame. En SENASA habrá una irregularidad de 1,000 millones, 2,000 millones. Estoy poniendo cifra porque estoy consciente de que en todos los estamentos del gobierno hay corrupción, en mayor o menor medida. Ahora, en esa misma línea también sé
que en SENASA no está ocurriendo lo que dicen otras plataformas, que repito, lo que hacen es montarse en ese tema de la comunicación de indignación, porque eso engancha, porque eso genera engagement y porque eso genera unos cuantos cientos de dólares fácil, que cuando se suman de video en video te hacen unos 15,000, 20,000 dólares, que no caen nada mal. Entonces, en SENASA lo que ha ocurrido en verdad, sin tener que mencionar nombre porque no me interesa, carajo, lo que ha ocurrido es un desacuerdo entre los principales actores que brindan servicios a SENASA. Una puja porque hay un elemento X que quiere tener el control monolítico absoluto, y otro elemento que dice así no, esto hay que repartirlo mejor. Y se han tirado para adelante los unos con los otros, creando un tema de corrupción que realmente no existe. Lo que sí existe en SENASA es la incapacidad para ponerse de acuerdo de cómo se va a repartir ese pastel. Sí, pero, perdona. Y la incapacidad de Santiago Jacín en su momento para darse a respetar. La falta de liderazgo de ese señor para poner orden en la casa. Esa es la auténtica tragedia de SENASA. Así como a mí no me interesa, y lo digo también públicamente, no me interesa estar yendo a tribunales y perdiendo el tiempo de mi vida. Yo no digo nombre porque a nadie le voy a dar el malsano gusto de que me haga perder el tiempo de mi vida con una quimera jurídica de difamación e injuria. Pues yo sí voy al tribunal y al doctor Ricardo Nieves, que es un reputado abogado por demás, le sugiero que, lejos de decirle a nuestra generación que se vayan del país cuando hayan actos groseros como lo que ocurrió en SENASA, vamos a ir a las instancias que él sabe que hay que ir. Constitúyase en abogado del Estado, constitúyase en abogado de la sociedad, y vamos a aplicar el Código Penal en el tribunal para que condenemos a Santiago Jacín y a por lo menos 25 ejecutivos del Seguro Nacional de Salud. ¿Tú me dejas contestarle a David? ¿Tú me dejas contestarle? Claro, adelante. Que hay democracia. Adelante. Mira, en verdad me da mucho gusto estar contigo aquí. Gracias, don. Pero déjame decirte, hermano, tú estás perdido, hermano. Porque tú decir que Ricardo Nieves se vaya al Ministerio Público. David, ¿pero en qué país que tú estás? República Dominicana. Estamos hablando de 250 fiscales en la nómina de los carteles y tú me dices que se vaya ahí. Estamos hablando de un Ministerio Público que Milagro Germán, la de ética, le entrega 276 expedientes. Estamos hablando que esos 276 expedientes se lo entregan a Luis Abinader, y estamos hablando que tú me dices que crean esa basura que se llama Ministerio Público. Sí. Oye, hermano, aterriza. En este país es en el que yo me quedo, en el que se condenó a multimillonarios en el caso Valiente. Dime un preso, uno. Luis Álvarez Renta. Dime uno. ¿Quiere más? De Luis Abinader. Dime uno. Es que Luis no es juez. Luis es el culpable de esta vaina. Yo le voy a mencionar presos. Dime un preso. Presos de la justicia. De Luis Abinader. De los 5 años, dime uno. Vámonos al pasito. No, al pasito le estoy mencionando. Tú estás hablando de impotencia. Que yo soy abogado y yo no puedo venir a que en mi país se diga que no se cree en la justicia. Es que no se cree, que no sirve. Es que hay que creer. Eso no sirve. Pero escúcheme. Se condenó al poderoso banquero don Luis Álvarez Renta. No, pero háblame de este. Se condenó háblame de este gobierno. Ok, hay en los tribunales aproximadamente. Continúa con tu narrativa. No me hable de 20 años. Háblame de hoy. Con tu narrativa. Pues vamos a venir hoy. Cálmese. No, que me calme. No me digas que me calme. Vamos a venir hoy. El Ministerio Público, primero encabezado por doña Miriam Germán Brito. Una bandida. Sometió, esa es su opinión. No, yo lo puedo probar. Sometió, como nunca antes en la historia jurídica de este país. Dime un preso, doña Miriam. Uno. Es que sometió. El Ministerio Público somete y los jueces condenan. ¿Cuántos años tuvo doña Miriam ahí? Dime un preso. A Gonzalo Castillo Terrero. ¿Está preso? ¿Dónde está? Lo sometió ella. ¿Dónde está? Sometió a José Ramón Peralta. ¿Dónde está? Ministro del gobierno. ¿Dónde está? Sometió a Donald Guerrero. Van 3 ministros. ¿Dónde está? Pero esa misma doña Miriam Germán Brito con Jenny Berenice y Wilson Camacho, que hoy, como un valor jurídico de la sociedad, están al frente de ese Ministerio Público. Oiga, ¿a quiénes sometieron también?
al jefe de la seguridad militar del presidente Danilo Medina, al hermano del expresidente Danilo Medina, a la hermana del expresidente Danilo Medina, al cuñado del expresidente Danilo Medina que acaba de devolver, ¿sabe cuánto? 3,000 millones de pesos, y según una fuente de alto crédito que tengo en el Ministerio Público, en las próximas horas el otro cuñado de Danilo Medina, ¿cuánto va a devolver? 2,500 millones de pesos 2,000 y se robó 50,000 millones. Y va a devolver 2,000. Y se robó. Oye, hermano, terrible. ¿Y qué es lo que tú me estás hablando? Eso es justicia, don Ángel. Es justo que tú me digas que es justicia que un hombre que se robe 50,000 millones de pesos a un país que no tiene ni un hospital de salud mental. Ese hombre debiera fusilarlo. ¿Cómo es posible, hermano? Aunque la pena de muerte como castigo aquí no es mentira. Bueno. Pero déjame decirte una cosa, David. Sí, señor. ¿Cómo tú me dices que eso es justicia? Eso es justicia, don Ángel. Roba, pues, adiós. Pues, ¿cuál es el mensaje a las futuras generaciones de este país? Roben y devuelvan 2 millones o 2,000 millones y ustedes quedan millonarios. David, pero no es el además, mensaje. ese Ministerio Público minuto a minuto se mantiene sometiendo a gente que violan las leyes del país. Ángel Martínez. Que violó. ¿Qué violó? ¿Qué yo violé? Que presumo Dime lo que yo violé. Dime, ¿qué violé? Ok, que presumo yo con todo el respeto. No, yo te respeto también. Presumo yo con todo el respeto que usted violó la ley 5307. ¿Cuál es esa? De crímenes. En Estados Unidos de altos, en Estados Unidos existe esa ley. De crímenes y delitos electrónicos. Existe esa ley en Estados Unidos. No, en República Dominicana. Y fue en República Dominicana que yo violé. Déjeme ayudarlo un poquito. Yo violé. Pero su contenido repercutía aquí. Eso no es así. Sí, señor. Tú eres abogado. Sí, y sus agraviados no son de allá, son de aquí. Si yo mato a una gente en Estados Unidos, es en Estados Unidos, venga como nada. No, señor. No, tú te has equivocado, hermano. Puede ser, y también lo admitiría. Ahora bien, ¿cómo presumo que ha violado la ley 5307 de crímenes y delitos electrónicos? Qué muchachito. Que ha difamado a ciudadanos. ¿A quién difamé? Se presume. Dime a quién. Para que hablemos. Dilo, ¿a quién difamé? Para que hablemos en derecho, se presume que ha difamado al presidente de la República. Espera, que ha difamado a la joven Milagros de Cans Germán, que ha difamado a la ministra de Interior y Policía, entre otros ciudadanos. Y por esa razón, algunos haciendo uso. Déjame contestarte, ya. Pues dele para allá. Dele para allá. No me pongas flores. Bueno. Adelante. Mira, ante todo, perdona. Sí, señor. Porque mi forma de hablar es un poco agresiva. Yo te quiero comer. Pero esa es mi forma, ese es mi discurso. No es que tengo nada personal contra ti, ni que voy a pegarte, ni nada de eso. Para que la gente entienda, porque la gente ahorita cree que yo te voy a comer vivo. Bueno. Y tú sabes que tú no puedes pelear conmigo porque yo soy menor que tú. Soy un viejito ya. Y yo no peleo, porque yo no peleo esas cosas. Ahora, ideológicamente, para ganarme a mí, tiene que tener mucho. No se preocupe, siga. Bueno, vamos a comenzar con el presidente de la República. Sí. El presidente Luis Abinader es culpable de todo esto. ¿Sabes por qué? Yo no lo he difamado. Lo que pasa es que gente como tú no te atreve a decirle al presidente, señor presidente, usted está equivocado. ¿Pero en qué? Cállate, porque yo hablé. Continúe. Yo me callé ahorita. Mira. Habría que ver que usted entiende por callarse, pero está bien, continúe. Tú debes callarte también porque yo estoy hablando ahora. ¿Viste? ¿Sabes? Sí. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, es el presidente más irresponsable que yo he visto que ha pisado este país desde Santana. Yo lo difamé a él. El presidente tenía un ministro de Educación que se robó 400 millones de pesos en zapatos virtuales, supuestamente. Eso salió publicado en todas. ¿Quién es ese? Ay, no conocías a Fulcar tú ahora. Usted lo acusa de haberse robado 400 millones. Yo no lo acuso. Yo veo lo que dicen la investigación de lo que ha presentado el rumor público, que presentaron ahí una investigación de 400 millones de pesos de zapatos virtuales que nada más lo tiene en la mente Fulcar. El desfalco que hizo Fulcar en educación. Mira, eso raya la ficción. ¿Y sabes quién soy el presidente? Aquí no ha pasado nada. Lo cambió y lo nombró. Eso es una irresponsabilidad del presidente. Ahora sabe. Déjame terminar. Continúe. Tú te callas ahora. Porque fue 3 y yo no me te he dicho 1. Continúe. El segundo, Derek. El segundo. Hablemos de Farideh Raful. Sí. Es una sinvergüencería lo que hizo esa muchachita. Tú sabes lo que es. A mí me mandan 9 pedazos de video que ella dice que son artificiales. Ella lo dijo.
Yo veo los 9 pedazos de video y digo, Dios mío, pero ¿y esto? Pero yo no voy a poner esto en mis redes. Y digo, señores, aquí me han mandado unos videos que dicen que Farideh Raful, y yo lo estoy viendo aquí, pero yo no voy a poner esto, porque son videos extremadamente explícitos, y yo no voy a poner esto. Eso es difamación. Eso es una vagabundería de esa chiquita. Okay. ¿Sabes? Déjame terminar, que falta uno todavía. Sí, yo creo que vamos a sacar el tercero. Vamos por el segundo. Entonces, lo que Farideh debiera preocuparse de estar coqueteando con narcotraficantes, en el caso de Quirino, saliendo bailando merengue y diciendo que ellos son, y debiera estar cuidándose de Franklin Romero, un narcotraficante acusado por por la H en Estados Unidos, y Farideh Raful bailando con él ahí públicamente, él en el Congreso. De eso debería ella cuidar. Pues mira. Ahora voy a terminar. El tercero. Ya el tercero te puso a Fulcar, puso a Farideh y puso a Franklin. No, todavía no he hablado. Si esto es un monólogo. No, ningún monólogo. Usted habló de Milagros Germán. Pues continúe y me permite cuando concluya. Cuando usted me ponga a mí a contestar, es mejor que aguante como un buen boxeador. La tercera, Milagros Germán. Aquiles Jiménez, que tiene juicio ahora esta semana, dice en Twitter que el top más grande que hay aquí y más caro es el de esa señorita. Y dice Aquiles Jiménez que esa señorita tiene una relación con el presidente. Bueno, ¿qué yo hago? Yo llamo a Aquiles. Aquiles, ¿y qué es esto? Pues tú estás volviendo loco. Me dice, yo tengo todas las evidencias, Ángel. Yo lo puse ahí por eso. Ahora, ella no acusa a Aquiles en el momento. Ella me acusa a mí, porque yo dije, señor, Aquiles Jiménez está diciendo esto. Eso es difamación. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira en la corte lo que pasó. De 7 evidencias que ella presentó, le quitaron 5. Dejaron 2 nada más. Dejaron, oye bien, qué caso más mal fundado. Yo no he difamado ni a Milagro, ni a Luis, ni a Farideh, ni a nadie. Ni a Fulcar. Fulcar es un bandido. Perfecto, entonces, ahora viene usted ha dicho que Roberto Fulcar sustrajo 400 millones de pesos por concepto de una compra mañada en el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Eso no es difamación? No. Porque ese es el rumor público. Usted lo han dicho miles de personas aquí. Yo no lo puedo decir. Pues vamos, porque yo vivo en los Estados Unidos, no lo puedo decir. Eso no es difamación. Yo vivo en los Estados Unidos y es desde los Estados Unidos que estoy transmitiendo. Eso no es difamación. Ángel, usted ha dicho que recibió unos videos de la ministra de Interior y Policía, que tiene que ser una dama con solvencia moral para poder hacer. No tiene solvencia moral. Para poder ejercer el trabajo pero ella no la tiene. Que le encomienda el Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que no es difamación decir que tiene unos videos sosteniendo actividades íntimas con otra dama? No, porque ya otro lo ha dicho. Lo dijo Aquiles, lo dijeron 10 comunicadores. A ninguno lo demandó, a mí. Usted dice que... ¿Pero por qué no demandó a Suet? Que lo dijo. Que la dueña del caso... ¿Pero por qué no demanda a los otros? El agravado demanda a quien considere que le agravó. A mí, porque yo hablo de tu presidente. Pero más porque adelante, yo hablo de los narcos, eso que tú no te atreves a hablar de ellos. Por eso me demandan a mí. Usted dice que Aquiles Jiménez, es verdad, cuya persona a usted le otorga credibilidad, le ha dicho que la hija de la ministra... credibilidad dijiste tú. Que la hija de la ministra de Cultura en la ocasión, otra ciudadana que por su investidura en el momento requiere de amplísima solvencia moral, que tiene una relación con el más elevado de los ciudadanos electos en las urnas, el presidente de la República. Pero dijo eso tampoco es difamación. No es difamación. Pero usted acaba de decir en esa silla que el senador por la provincia de Duarte, una de las 7 provincias más importantes del país, Franklin Romero, es un narcotraficante. No. Tampoco es difamación. No es difamación. Y entonces... Déjame decirte por qué. Entonces, allá eso es difamación en Estados Unidos. Dígame aquí, ¿cómo usted le llama eso? No, yo estoy hablando... Déjame decirte de Franklin Romero. Franklin Romero lo arrestan en Panamá y lo llevan a Estados Unidos. Acusado, ¿sabe de qué? ¿De qué, don Ángel? De tráfico, de lavado de dinero y de tráfico de H, para no decir la droga esa. ¿Sabe qué hace Franklin? Dice, no, vamos a sentarnos. Yo tengo el expediente y yo estuve ahí. No te estoy hablando de invento, yo estuve ahí. Dice Franklin, miren, vamos a negociar esto. Los Estados Unidos no tienen amigos ni tienen nada. Los Estados Unidos son negociantes de la información. Y Franklin le da la información que ellos necesitaban y negocian con Franklin Romero 2 años de cárcel. Franklin lo deportan para República Dominicana. Sí.
¿Qué hace Franklin en la política? ¿Qué hace como servidor público? Ese es un bandido. Mira, Franklin se muere y es un bandido. Y seguirá siendo un bandido porque es un ex narco y fue deportado a Estados Unidos. Entonces no me vengas a sonar, Franklin. Tendrán ustedes entonces en el terreno que usted escoja discutirlo con Franklin Romero, pero en este momento usted está hablando de una persona que es el representante libérrimo. Es un bandido. De una provincia. No, es un bandido que se Pero además, si usted lo acusa de que participó, pero que la evidencia están ahí, participó en un trasiego, pero que están ahí, rindió su pena según sus palabras, que también le voy a acreditar méritos. No, tranquilo, le voy a acreditar méritos a sus palabras en cuanto a eso. Si ya rindió sus penas, ya cumplió allá y está en su país. Debe ser presidente. Abierto, con capacidad para ejercer sus derechos civiles y políticos. Ese hombre no puede. La Constitución le consagra el derecho de representar a sus ciudadanos. Sí, señor. ¿Me deja contestar esa partecita? Mire, la Constitución le consagra el derecho a cualquier ciudadano que haya sido condenado o no en los Estados Unidos, si no tiene ninguna deuda con la ley en la República Dominicana, participar en cualquier proceso político y acudir ante el Congreso Nacional como dignamente lo hace Franklin Romero en representación de una provincia pujante, compuesta por hombres y trabajadores de gran esfuerzo como la provincia de Duarte. Lo demás es acudir a un terreno que no tiene fuerza social. Y en este país la difamación no pasará. Los tribunales se han mantenido cuestionando y castigando con justicia. ¿Justicia? ¿Y de qué país que tú vives? ¿Justicia en República Dominicana? ¿Aquí hay justicia? La critico, pero la valoro. Aquí hay justicia. Esta no es la perfecta, pero se aplica. Me deja contestarte lo de Franklin Romero para que pasemos a otro tema. Adelante. Mira, Franklin Romero, yo entiendo que cumplió su condena. Lo entiendo y lo admito. Y es legítimo eso. Pero meterse a donde hacen la ley. Cuando hayan ley contra el narcotráfico ahí, ¿tú crees que Franklin Romero puede levantar la mano? ¿Tú crees que eso es ese mensaje que estamos enviando a la juventud, a los políticos, a los servidores públicos, que un narcotraficante de esa magnitud, tú sabes lo que es la heroína? ¿Tú sabes cuánta gente muere por esa droga todos los Vamos a días? Una palmada para que puedan editar la palabra otra vez en edición. Ya ahí, con el clap lo identifiquen. Omita la palabra esa para que perdón. No me pongan en amarillo el video. Perdón. Yo creo que Franklin Romero debiera dedicarse a lo que él quiera. ¿A qué? Pero a estar analizando donde se hacen las leyes contra el narcotráfico. Un país que tiene un partido que es un cartel. El PRM es un cartel del narcotráfico. No lo es. ¿Te lo voy a probar? No lo es. ¿Te lo voy a probar? No. Y mire que le está hablando una víctima de... Dime por qué no es un cartel. Vamos, defiéndeme. Defiéndeme al PRM. Defiéndeme. El PRM no es un cartel de narcotraficantes, a pesar de que le está hablando un agraviado que pudo ser víctima de cuya curul le hayan entregado a alguien a partir de cierto trasiego. Pero el PRM es un partido compuesto por 3.800.000 matriculados y miles de millones de simpatizantes que no están inscritos en su padrón. Frente a esa realidad, que extraditen a alguien que por razones malsanas de su cúpula se haya colado en ese partido, no le da bajo ninguna circunstancia la potestad a usted ni a nadie de llamar al PRM como un partido de cartel. El PRM es un partido compuesto por hombres y mujeres decentes de mi categoría que nunca hemos estado involucrados en nada que riña con la ley. Ahora bien, que lamentablemente, producto de sus malas intenciones de la cúpula, hayan dejado que gente con fondos de dudosa procedencia nos quiten el espacio para participar, eso es otra cosa. ¿Te puedo contestar? Por favor. El PRM es un partido que yo en el 2018 denuncié que 37 personas tenían vínculos con el narcotráfico, que hablaban con narcotraficantes, que socializaban con esos narcos, que iban a restaurantes, pero que había un grupo... ¿Cuántas personas? 37. De 3.800.000, ¿qué por ciento es eso? ¿Un partido? ¿Tú me quieres dejar terminar? Por favor, continúe.
Y yo dije en el 2018 que eran 37 personas, que era muy peligroso. Porque yo estaba trabajando en un caso que un individuo por $1,5 millones, los gringos lo querían extraditar, que era el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Yo fui el investigador de ese caso. Y entonces yo dije que estaba muy preocupado. Le mandé a Paliza los 37 expedientes. Y uno de esos expedientes hablaba de Yamil Abreu. Y cuando él vio eso, me dijo la persona que se lo envió, inmediatamente, este teléfono, préstame el teléfono. No quiero ese tipo aquí. Me bloqueó de inmediato. Ajá. Voy a terminar. Espérate, no te lo voy a cerrar. Entonces comenzaron a decir que yo estaba loco. Pero ¿qué pasa? De 37 que yo señalé, hay 19 ya presos y con expedientes. ¿Cuántos? 37, 19. 19 de 3.800.000. No, te voy a... ¿Cuánto es? No, pero espérate, déjame terminar. Entonces el PRM no es un partido de narcos. Déjame terminar, mijo. Continúe. Para que tú hagas la defensa. Sí. Cuando yo veo que son 19 narcos que ya han caído, estoy bateando un averaje en béisbol muy bueno, más del 500 estoy bateando. ¿Qué pasa ahora, últimamente? Luis Abinader se ha retratado con 126 narcos según el Departamento de Justicia. Porque yo estuve en la reunión con los fiscales y me dijeron, Ángel, ¿por qué tú tienes de todas estas fotos? 126 narcotraficantes retratados con el presidente de la República. Oye esto. El asesor presidencial número 1 de Luis Abinader es un narco que está mandando kilos para Estados Unidos desde 2003. Fausto Jorge. ¿Tú crees que el presidente no sabe eso? Paliza recibió de Yamil Abreu $3 millones. Declara a Yamil Abreu. Me avisa, déjame terminar. Continúa. Declara a Yamil Abreu allí en su declaración de culpabilidad. Sí, yo le entregué a él y a Fulcar $3 millones en cash. Miguel Gutiérrez, que metió 20 toneladas de cosas esas a los Estados Unidos, que es tu diputado. ¿Sabe qué? Ese hombre fue y se registró en la Junta Central Electoral con 50,000 pesos cash. La Junta es otra perversa. Y tu partido, aunque tú quieras venir a defenderlo aquí, los dirigentes de ese partido son unos sinvergüenza. No lo unos son. Narcotraficantes, la mayoría. No lo son. Y me ha querido constituir en defensor del presidente y en defensor de Paliza, y no lo soy. Lo que no Mijo, Paliza está así, así de que lo extraditen. Eso es problema de él y ojalá que se lo lleven. A él y a todo el que haya negado la oportunidad a hombres decentes para participar en la política. ¿Pero por qué el presidente no actúa? Vamos a ver. ¿Pero qué tiene que actuar el presidente? El presidente es la máxima autoridad de este país. Entonces, debiera el presidente salir ahí. Mira, déjame decirte algo. Tú sabes que lo que estamos hablando. Sí. Y es muy buena lid, por cierto. Oye, te voy a decir pero no me está dejando. Mira. No me está dejando participar en el diálogo. Si te dejo a ti, la defensa tuya es muy fácil. No vengo a defender lo que no le voy a permitir. Dejarlo hablar, Ángel, independientemente de lo que usted quiero que tú veas los comentarios para que tú veas. Ahora yo quiero que usted... No, lo que pasa es que no vamos a manipular. Dígame. No, los comentarios para que tú veas quién vamos ganando. A la gente que haga un ejercicio. Esto no es en vivo, esto es grabado y se No importa, pero los comentarios lo van a comer. A la gente que haga el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Y no tengo que venir a defender al presidente porque con él tengo todas las diferencias. Con la forma como ejerce, yo sí soy un su liderazgo. Yo sí soy un adversario. Yo no soy un adversario, yo soy un disidente de algunos métodos del ejercicio de su liderazgo. Ahora bien, mencióname un solo presidente o primer ministro del mundo que no haya sido fotografiado con personas que no con se dedican. 126 no, ninguno. Pero vamos a ver, ¿usted cree que el presidente norteamericano Donald Trump, que la presidenta de México Claudia Sheinbaum, que el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y demás, lamentablemente no han permitido en su círculo personas con fondos de dudosa procedencia? 126 narcos. Quizás con más. Oye, mijo, quizás con más. Y no tengo que defender a Luis Abinader ni a nadie de su entorno. Oye. Ahora, pretender pegarle a un presidente honesto como Luis Abinader, que lo es, un sello de narcotraficante, me parece que es un exceso y un irrespeto de parte suya al trabajo honesto de él y de su familia. Pues déjame contestarte esa partecita. Mira, yo no estoy diciendo que Luis Abinader sea deshonesto. Ah, bueno. No estoy diciendo que sea un narco. Estoy diciendo que si Luis no toma acción con esa complicidad de Luis, con Capo, tirándose fotos con Capo y nombrando narcotraficantes en su gobierno, si Luis no toma acción con eso, se lo van a llevar en la parte. ¿Qué otra acción? Déjame terminar. Termine para que me deje hablar. Yo te dejo terminar a ti, David. Si Luis no toma acción, yo no tengo nada personal con Luis. Es que hay una equivocación. Lo que pasa es que personas como tú no te atreven a decirle esto a Luis. Yo se lo estoy diciendo. Tú no te atreves a decirle a Luis que
Mira lo que tú dices, mi hijo. Sí. Que esos presidentes que se han tirado con más de 120. Eso es mentira, mi hijo. Luis Abinader se ha tirado fotografía aquí con narcos reconocidos, mi hijo. No me vengas tú con ese cuento, ese ña. Luis tiene que poner acción a eso. Pero la ha puesto. Oiga, qué acción déjame puso. terminar la idea. Ay, Dios mío. Pero me tiene que dejar terminar Pero la idea. oiga, qué acción ha tomado. Es que me tiene que dejar terminar la idea. ¿Sabe quién firma las órdenes de extradición en los países como los nuestros? Es que está obligado, mijo. ¿Está obligado? Sí. No, señor. No. No está obligado. Es que así no podemos hablar. No está o tú obligado. te callas, yo me callo. El Departamento de Con el Estado. orden. No. Ya No hay está que dejarlo obligado a él. Tiene que Bueno, dejarlo a él. No. El Le presidente- doy su turno en breve. Adelante. El presidente de ningún país democrático está obligado a tomar ninguna decisión por influencia de ningún Estado. El acuerdo de extradición establece que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de los tribunales requirientes, hacen la solicitud de extradición del ciudadano dominicano que ellos consideren y el presidente tiene la libérrima decisión de enviarlo o negarse. ¿Usted conoce algún narcotraficante al que Luis Abinader, una vez requerido, se haya negado a enviar en estado de extradición para Estados Unidos? Yo no conozco ninguno. Usted, que es un investigador y que tiene los datos que nadie tiene, ¿conoce algún narcotraficante o presunto narco solicitado en extradición por Estados Unidos y que el presidente Luis Abinader, a quien no vengo a defender ni me interesa, se haya negado a enviarlo? Yo lo dudo. Yo lo dudo, porque Luis Abinader asumió el 16 de agosto del 2020 un sagrado compromiso con la justicia y, desde mi punto de vista más crítico de verlo, creo que lo ha ido practicando. ¿Que le falte? Creo que sí. Ahora, constituye una injusticia tamaño mayúsculo pretender vincularlo con actividades de narcotraficantes y demás, porque en medio de toda crítica, creo que Luis Abinader no está vinculado con nada que tenga que ver con la generación de fondos por medio de dudosas procedencias. ¿Usted cree lo contrario? Habló 1 minuto y medio él. Ajá. El plan es que yo, minuto y medio. el plan es que yo no, pues vamos a poner un cronómetro, si es así. 90 minutos, 90 segundos, adelante. Mira, Luis Abinader, con su actitud y el Ministerio Público en complicidad con Luis Abinader y la Policía Nacional en complicidad con el Ministerio Público y con Luis Abinader, son unos irresponsables los tres. ¿Por qué? Porque cuando yo le mandé el expediente de Fausto Jorge a él, ¿sabe qué hicieron? Inmediatamente lo cancelaron. Yo se lo mandé el expediente con Luis Soto, el DLI. Me reuní con Luis Soto, y no es mentira, es verdad eso que estoy diciendo. Le mandé. Luis Abinader sabía que Fabio Jorge, porque a Luis Abinader se le dio un reporte de Fabio Jorge y le dijo que estaba siendo investigado. Y cuando lo comprobaron con el reporte mío, en mayo lo canceló. O sea, eso es. No, cállate, eso por favor. es responsabilidad. ¡Cállate! Oh, ahora te tiene que callar. ¿Y esa agresión? No, porque te tiene que callar. Porque yo me callé decentemente. Okay. Ahora te tiene que recibir la andanada mía. Continúe, don Ángel. No es así. Oye, ya. No. Le quedan 30 segundos. No, pero tiene que decir que se calle. 30 segundos le Pues quedan, está don bien. Ángel. Ok. Ya. Bueno, entonces Luis Abinader, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo canceló cuando yo mandé el reporte. Porque vio que era verdad. Actuó a pero tiene que decirle que se calle. Actuó a Tiene que decirle que requerimiento se calle, suyo. porque Pues está así bien, no- continúe. Así, me tiene que dar 15 segundos más. Mira, entonces, Luis Abinader, es una falta de respeto que tenga un asesor que sea un capo de los capos. Es una falta de... Porque ¿para qué está el DNI ahí? Oye, yo te puedo mencionar ahora mismo 7 instituciones. ¿Cómo es posible que dejen a Luis Abinader ir a Montecristi a tirarse fotos con narcotraficantes? ¿Para qué están la gente que cuidan al presidente? Yo no estoy en contra del presidente. No crea que yo estoy en contra de esa familia. No. Lo que estoy en contra es de que... Te voy a poner un ejemplo. ¿De qué? Sencillo para terminar mis 30 segundos. Salen unos Panama Papers donde involucran 3 presidentes en ejercicio. ¿Qué es lo que hace Chile? Inmediatamente, la Fiscalía de Chile una vez dice, hay que investigar al presidente. Abren una investigación. Sí. Y comienza. ¿Qué hace Ecuador? Abren una investigación. Vamos a investigar. ¿Qué hace doña Miriam?
Respóndeme esa ahora. ¿Qué hace doña Miriam Germán? Engaveta la investigación de Luis Abinader y Luis Abinader sale con 70 millones de dólares y entonces eso es una falta. Mira, eso no tiene comparación. Eso es una falta de respeto, doña Miriam. Eso es una falta de respeto a todos los dominicanos que no se investigara a Luis Abinader por los papeles de Pandora. Eso no se lo sabe a nadie, Pues Luis. está bien, vamos a aplicar el artículo 80 de la Constitución, si no lo han cambiado. Diga, yo, Ángel Martínez, ciudadano, dominicano, cédula X, me constituyo en persecutor del presidente Luis Abinader a pesar de su investidura y solicito ante el Ministerio Público que sea investigado. Eso es justicia. Eso es justicia. ¿Y por qué tú no haces eso? Porque no tengo interés en eso. No, porque tú proteges a Luis Abinader. No, yo no tengo que protegerlo. Yo no tengo que protegerlo porque lo que ha hecho es que me ha maltratado. Pero tú me estás diciendo a mí que lo haga. Pero que tú usted, eres abogado, mi hijo. Es que usted es el que lo está yo no soy denunciando. abogado. Pero usted es ciudadano. No, tú debías hacer eso. Te invito a que lo hagas. Usted tiene en este país el rango más grande que tiene cualquier... Tú lo tienes más que yo, que tú eres abogado. No, yo soy un simple ciudadano. Pero tú eres graduado, tú eres un letrado. No soy letrado, yo soy un imberbe frente a una persona de su estatura. No, tú dijiste ahorita Luis que Abinader. nadie tiene más información que yo, te quisiste burlar y de mí no te burles. No, nadie no. Yo soy un hombre documentado, pero no nadie. Entonces, no te burles de mí porque eso es falta de respeto. Si usted tiene información de que Luis Abinader tiene un peso de dudosa procedencia o cualquier funcionario de su gobierno, en República Dominicana la Constitución le faculta para que acuda en primera persona a querellarse o a denunciarlo. Y una vez usted lo haga, el Ministerio Público tiene la obligación de poner en acción el cuerpo persecutor de la corrupción. Yo lo voy a hacer en cualquier momento en contra de gente que maneja los programas sociales, en contra de gente que ha participado en las acciones criminales contra la salud del pueblo en Senasa. Se pasó ya. Y en contra de cualquier otro ciudadano de este o de cualquier gobierno que yo entienda como ciudadano responsable yo que ha tocado los bienes públicos. ¿Por qué usted no lo hace, don Ángel? Mira, lo que hizo doña Miriam es algo que no está correcto. Con todo el respeto que ella me merece, no está correcto que ella no hiciera lo que hicieron los otros países. Vamos a abrir una investigación del presidente, porque si el presidente no tenía nada que ver en los papeles de Pandora. Oye, yo investigué ese caso y lo tengo engavetado ahí. ¿Por qué lo tengo engavetado? Porque si lo saco me van a matar aquí. ¿Me entiendes? Yo lo investigué, yo viajé, yo investigué las 23 empresas de Luis Abinader, yo lo investigué, todas las tengo. Entonces, pero yo no me atrevo a decir nada aquí porque me tienen con un grillete. Es verdad, todo lo saben. ¿Cuánto tiempo usted duró con Déjame terminar la idea. Continúa. Mira, mijo, yo investigué ese caso y el caso ameritaba que se abriera una investigación. Pero yo no voy a invertir recursos en este país ni a venir aquí a buscarme un tiro porque yo estoy así que me maten. Oye, los enemigos que yo tengo aquí, mi hijo. Yo tengo un enemigo aquí peligroso. El haitiano Gilbert Vigio que me demandó. Hoy estaba yo en la corte. Es un anciano que está en Miami con 14 enfermeras. Ajá. Y ustedes lo han convertido en villano. Ajá. El señor Gilbert Vigio es un anciano que está enfermo terminal. Sí. ¿Y por qué me demandan? En los Estados Unidos, rodeado de 14 enfermeras. Sí, y es un santo. Y de manera aviesa lo han convertido en un villano. Sí, es un santo para ti. No tengo que decirlo. ¿Qué dice Canadá, Gilbert Vigio? Dime qué dice. Canadá dice que tiene vínculos y que ayudó a las bandas haitianas y que le dio recursos y que le dio armamento. Dice Canadá. Ahora, yo soy un comunicador que me respeto. ¿Y qué yo hago? Cojo esa investigación del Canadá y digo, ¿pero qué es esto? Y hablo con mi público. Señores, miren lo que dice Canadá. Y yo abro una investigación. Muy bien. ¿Pero qué pasó entonces? Yo estoy demandado, ahí estaban pidiendo 18 meses de cárcel para mí. ¿Por qué? Para ellos seguir adelante en la investigación, porque había que sacarme, porque yo era un peligro y porque yo había difamado a Gilbert Vigio. Difamé a Gilbert Vigio yo. No. Difamé. Ahora permítame defenderlo. Dime si lo difamé. Ahora permítame defenderlo a usted. Ahora sí me gustó. Cuando yo vea el contenido. Dale. Cuando vea el contenido y conozca la veracidad de sus pruebas. Canadá, mi prueba son Canadá. Bueno. Y entonces ahí vamos a decir, porque yo no soy juez, si usted lo difamó, ahora te está conmigo. Ok, entonces en defensa suya, vaya al tribunal sin problema. Otra vez me está mandando allá. Vaya al tribunal porque, preso va a salir de ahí. Porque hay una parte que se siente agraviada. Y es así como se vive en democracia. Esto no es una democracia. La hija de Milagros, Estado, la hija de Milagros Germán se sintió difamada por usted.
Farideh Raful se sintió difamada por usted y yo motivo a que cualquier ciudadano que se haya sentido difamado por usted a partir de haber violado la ley 5307 de crímenes y delitos, que acudan a la instancia correspondiente, que acudan al tribunal. Sí, pero tenemos que, así como dije lo de Senasa, también tenemos que decir que acudir a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología para juzgar casos de difamación es una bellaquería jurídica que lo único que busca es convertirse en retaliación contra personas que emiten opiniones, ciertas o no, en contra de figuras públicas, más en específico, en contra de un funcionario. Porque esa ley lo único que regula, de lo único que se encarga es de establecer medidas punitivas contra personas que clonen tarjetas de crédito, contra personas que usurpen identidad a nivel digital y luego de esa usurpación cometan delitos. Entonces, esa ley tiene una fase que permite encarcelar a una persona. Y el encarcelamiento o prisión es algo de lo que carece la antigua ley de difamación e injuria. O sea, cuando hablamos de delitos y crímenes de alta tecnología, en estos casos lo que se busca es, en pocas palabras, meter preso al imputado. En este caso, Ángel Martínez, que bien se puede juzgar bajo el marco de la ley o la vertiente de difamación e injuria, cuya pena máxima, si se quiere, no es más que un resarcir en metálico, 5 millones de pesos, 10 millones, lo que sea, pero nunca la prisión. De acuerdo contigo. Yo he estado 18 días preso. Estoy de acuerdo contigo. Habrá que ver a qué se acogió el honorable juez. ¿Honorable? Sí. ¿Honorable juez? Está bien, ¿a qué se acogió el juez? Déjame decirte eso. Párate ahí. Sí. Dame un segundito, nada más, no te voy a quitar mucho tiempo. Raimundo, el juez que me llevó ese caso, sale de su curul, se va al pasillo donde yo estaba con 7 abogados y me dice, delante, en el pasillo, abre la puerta y dice, usted, Ángel Martínez, lo quiero a las 2 de la tarde en mi corte. Usted va a ver quién es el juez. A las 2 de la tarde cuando yo entro, ¿qué le puedo decir? Preso, llévemelo, 7 días preso. Ese es un vagabundo. Usted sabía. Raimundo, oye lo que te voy a decir, Ese Raimundo, juez, que me metió 7 días preso. Él cree que esto se terminó. Ese es un sinvergüenza. Porque ese es un juez del PRM. Yo tengo videos de Raimundo hablando del PRM. Me metió 7 días preso en una cárcel y mandó a que me metieran un tuberculoso en la cárcel mía. Dios. O sea, y eso tengo evidencia, porque Aquiles Jiménez estaba preso conmigo y lo vio. ¿Me entiendes? Tengo evidencia de eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Ese honorable que tú dices es un sinvergüenza y que se prepare, porque esto apenas comienza con los jueces. Como un defensor acérrimo de la libertad, permítame, si usted se sintió agraviado, solidarizarme con su causa. Gracias, hermano. Ahora bien, un juez en el estamento jurídico de la República Dominicana puede mandar a un ciudadano 19 días preso sin violarle un minuto de sus derechos fundamentales. Explícame eso, David, que no lo entendí. Me gustaría que sea en otro momento. No, ahora, porque yo quiero saber eso. Eso es importante. Yo quiero saber eso. ¿Cómo es que ese bandido me mete preso a mí? Oye, ese hombre violó, ese hombre no debiera estar ahí. ¿Cómo ese hombre sale al pasillo, hermano? Hay 7 testigos. Y me dice eso en el pasillo. ¿Tú crees que eso? Oye, tú eres abogado y sabes que eso no se puede. Eso no se puede hacer, hermano. En cualquier momento. ¿Se puede hacer eso también? Oiga, puede hacer eso? Oiga, ¿qué otra ¿Se puede o no? Prerrogativa? ¿Se puede o no? ¿Puede el abogado suyo? El juez puede hacer eso. ¿Pueden los abogados El abogado del juez puede salir a hacer eso. ¿Pueden los abogados suyos someterlo por violación a derechos fundamentales? ¿Puede el juez hacer eso en la ley dominicana? Este es un... Contéstame nada más eso, amigo. ¿Puede o no? Tú estás en un banquillo ahora. Me está juzgando. Tú estás en un banquillo. ¿Puede un juez salir de su curul al pasillo, amenazar
a un imputado? ¿Sí o no? Habría que ver la motivación jurídica de ¿Y esa dónde tú estudiaste, mijo? Habría que ver. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Yo quiero que me digas esa universidad. Habría que ver la motivación jurídica de su decisión. No, dime dónde tú estudiaste. Es que yo no voy a revelar. Para yo ir a esa universidad y buscar el título tuyo, ¿cómo fue que lo conseguiste? Porque ahora soy yo que estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido con este muchacho. Si ese magistrado le violó sus derechos, no me digas que me calme. Habría que ver la motivación jurídica porque bajo ninguna circunstancia así, no vamos a venir aquí a apoyar violaciones. Sé justo, Debbie. En eso es que estamos. Le estoy diciendo. ¿Tú aplicaste para juez algún día? No, bajo ninguna circunstancia. Porque sé justo. es que yo no puedo ser juez. ¿Y por qué tú no me contestas? ¿Sabes por qué no puedo ser juez? Porque lamentablemente me excederían las penas contra algunas personas a las que de manera prejuiciada. Debbie, pero ¿por qué tú no me contestas esa pregunta? Le estoy diciendo. Una pregunta que es legítima. ¿Cuál? Ese juez violó la ley. Lo que pasa es que hay que ver su motivación y ver si se acogió a lo jurídico o no. Debbie, no importa lo que hizo ese juez. Ese juez la embarró. Mira, probablemente me lo han dicho pues Tomás Castro te equivocado, entonces. No, Tomás Castro, y se puede equivocar, pero es un gran abogado. Entonces Tomás Castro me contestó cuando yo le dije. Y no se puede equivocar Tomás Castro. No, cuando yo le dije, doctor, dígame si el juez violó la ley. Digo, sí la violó. Puede ser. ¿Y por qué tú no lo dices? Porque yo no conozco la motivación jurídica. Pero te estoy diciendo lo que pasó. Tomás Castro, te estoy diciendo los hechos. Pero escúcheme, don Ángel. Quizás don Tomás Castro, que profesor, un gran profesor, observó. ¿Tú das clase en la universidad? No, señor, es que yo lo que soy es un principiante de la comunicación, del derecho, pero tú eres abogado. De la vida. Yo no soy. Tú eres abogado. Espera. Yo no soy una lumbrera. Tú eres abogado. Yo no soy una lumbrera como usted. Pero no. Tú eres abogado. Soy abogado a su orden. ¿Y entonces por qué tú no sabes eso? Que un juez que salga de su curva a amenazar a un imputado. ¿Por qué tú no sabes? Porque no tengo que saberlo. Don Tomás Castro sí lo sabe. Tú no tienes que saber eso. Y si observó las motivaciones jurídicas de ese juez. ¿Eso no te lo dieron en la universidad? Lo que pasa es que eso no. Esa clase no te la dieron. Me está intrigando. ¿Pero te la dieron o no te la dieron? Me está intrigando. No, entonces, es porque quiero que me conteste. ¿Sobre qué? Es legítimo lo que yo estoy preguntando. Un juez que haga eso en República Dominicana, ¿hizo algo malo o no? Les reitero, un juez. Te di mucha oportunidad. Un juez haciendo uso de sus atribuciones. Vamos a otra cosa, porque haciendo uso de sus atribuciones jurídicas. ¿Puede hacer eso? Puede mantener en prisión sin violar ningún derecho fundamental. ¿Puede salir al pasillo? A cualquier ciudadano. ¿Puede salir al pasillo? Habría que ver la motivación jurídica de ese juez. No puede hacerlo. Para luego interpretarla. Porque todo lo demás sería entonces caer en el terreno ya me di cuenta de lo infundado, que es justamente por lo que estamos aquí. Con todo no se debe caer en el terreno de lo infundado. Con todo el respeto que tú me mereces, tú no eres honesto. Porque eso es no ser honesto. Porque tú estás viendo la evidencia, te la estoy presentando. 7 personas. Sí. El juez sale al pasillo, te estoy presentando la evidencia. Y tú te atreves, te lo dije más de 20 veces. Amigo, eso no se Ahora le vuelvo a decir, es muy probable que el juez, en ese caso con usted, se haya excedido. Frente a eso, también el propio código le otorga herramientas jurídicas a su barra de defensa para que apelen contra él. Este es un sistema rico de justicia que a veces se aplica en contra. Sí, aquí minuto a minuto se condenan culpables. Y también se incurre lamentablemente. No, dijiste que este es un sistema rico de justicia. Pero ¿y qué país tú y a veces también por inobservancia o por mala fe se ejerce injusticia. Pueda que sea su caso, pero no soy yo quien debo decirlo. No, pues ¿Usted me entendió? Tú estás defendiendo un país de justicia. Es lo que tenemos en República Dominicana. Y es por el que vamos a clamar siempre para que vivamos en un Estado democrático, representativo y de derecho. O sea, que es justicia. Bajo ninguna circunstancia la Inquisición. Déjame ponerte un ejemplo, para no aburrir a este muchacho aquí. Sí, lo estoy aburriendo. Mira, un ejemplo sencillo. Yo sé que tú ya no eres honesto, porque para mí no eres honesto en cuanto al debate. Ajá. Pero ok, vamos a aceptarlo, vamos a seguir hablando, porque yo hasta con lo deshonesto hablo. Wow. Ahora, mira, llegan y van al Hotel El Embajador, 30 policías. Sí. Con este fiscal Emmanuel. Entran sin una orden a un espacio privado, me registran, me quitan mi teléfono, me quitan mi credencial de Estados Unidos que dice que yo soy detective, que me la dio el Departamento de Estado, que ellos no me la pueden quitar, me la quitan y la someten a una investigación porque dicen que es falsa, me quitan dinero, me quitan todo. De ahí me llevan a Santiago. Ajá. ¿Tú crees entonces que está sudando? No, está muy agradable aquí. Está muy agradable. Te veo sudando. En Resorte Media no se suda. Bueno, ok. Sí. Entonces,
me llevan a Santiago, me meten 7 días en una cárcel llena de criminales. El que había matado menos, había matado 7, que se llama Chocolate. Dios. O sea, me meten ahí, llena de garrapatas, una cárcel donde duré 3 días sin hacer cacá, porque no podía meterme allá, a donde al fondo, que hay un hueco para hacer cacá. Wow. Ahora, ¿tú crees que es justicia esa? Que me sacan de ahí a los 7 días. No, a los 3 días me sacan a las 1 de la mañana a un interrogatorio con 7 guardias pasamontaños. Yo pensaba que me iban a matar. Me sacan a las 1 de la mañana sin mi abogado, a un tercer piso, amarrado a una silla, a hacerme preguntas y a cuestionarme. Y yo haciéndome cacá. Y me tiraba unos peos tan hediondos que la fiscal me dijo, señor Matilde, ¿usted está enfermo? Y yo le dije, no, es que no he hecho cacá por 3 días. Me dice, pues llévenlo al baño. Dios. Y yo fui al baño entonces y defequé. O sea, me sentí bien y siguió el interrogatorio. ¿Tú crees que eso es justicia? No. Interrogarme sin un abogado a las 1 de la mañana. Eso es trujillato. Ahora viene lo otro. Me llevan al otro día, a los 7 días me llevan ante una jueza. Esa jueza dice que yo soy un peligro público y que no me importa que yo tenga 5 órdenes de suspensión y que no tenga pasaporte. Dice que hay que ponerme un grillete. Y me pone un grillete que me costó a mí $10,000. Que pago $500 todos los meses. Esa es tu justicia, hermano. Esa justicia tuya es injusticia pura. Le reitero, don Ángel, probablemente en su caso estemos incurriendo como sistema en una injusticia. Ahora bien, a pesar de eso, permítame, por favor, conservar mi apego irrenunciable a un sistema de justicia como el que tenemos, que se puede perfeccionar, en eso no hay duda. ¿Usted considera un popi? No, yo soy un simple ciudadano, un hijo de Machepa. Pero tú estás hablando como un popi, mi. No, yo soy un simple ciudadano, un hijo de Machepa. ¿Tú has estado preso aquí? Tan polemista. ¿Tú has estado preso aquí? Tan polemista como ¿Tú has estado vos. preso aquí? Gracias a mis hechos, no. Porque tus hechos son tan light, ¿cómo vas a estar preso? No, no son si tú light. tú eres un... Ay, sí. No, oye, no son tan light. Oye, qué light No tú son eres, tan light. chico. Cuestiono igual o más que usted. Tú nunca vas a caer preso porque tú eres un hombre injusto. Tú eres un hombre que no dice la verdad. Tú eres un hombre que te ampara detrás de ese partido que es un cartel, que es después del cartel de Sinaloa, es uno de los partidos ¿Pero a más qué grandes. partido se refiere? Al PRM, mijo. No, no es un cartel. Ah, no. Yo he peleado con ese partido y he acudido a la justicia contra ese partido. Interven tú. Y todos los días... Dile algo. Y todos los días ese partido me da con el látigo. Ahora bien, no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que en un acto de injusticia excedida por demás, usted ni nadie le digan a miles de hombres y mujeres dentro y fuera del país que forman parte del PRM, que son parte del narcotráfico. ¿Tú crees que esos hombres y mujeres que forman parte del PRM son hombres y mujeres decentes, igual que los miles de hombres y mujeres decentes que están en los otros partidos? El hecho de que 19 de 37, como usted ha dicho, formen parte de actividades presumiblemente indelicadas, no quiere decir que 3.800.000 personas inscritas en el padrón del PRM son narcotraficantes. Hay muchos, pero no son la mayoría. Los partidos y el Estado dominicano están llenos de hombres y mujeres decentes. Y no le permitiré a usted ni a nadie que en medio de una generalización injusta le ponga la estampa y una estigma inmerecida al PRM ni a ningún partido, al margen de mis diferencias, de que son narcotraficantes. Hay muchos, pero no son la mayoría. Permíteme, Anel, 30 segundos. Sí, señor. ¿Okay? Mira, el Departamento de Justicia dice, yo estuve testificando en la Corte de New York, y dice el Departamento de Justicia, claro y contundente, todos los políticos que reciben recursos del narcotráfico van a ser investigados. Todo, dice todo. Yo estuve ahí testificando en el caso de Juan Orlando Hernández. Yo fui el investigador de ese caso. 3 años trabajé ahí y me recibió la Corte de Nueva York. Y dice en uno de los párrafos, dijo el fiscal, señor Martínez, todos, incluyendo todos, porque yo fui que investigué los 54 testigos del caso, que iban, yo estaba a favor del presidente Juan Orlando Hernández, porque el presidente no estaba metido. Es igual que Luis no está metido en esto. Oh, ¿no está metido ahora? No, en narcotráfico no. A Luis lo van a rodar ahí, porque está retratándose y siendo cómplice de todos estos bandidos. Porque Luis está siendo cómplice. Yo pensé que usted había dicho ahorita que sí, que él estaba involucrado. No. Dije que Luis está involucrado en la complicidad. ¿De qué? De retratarse contra estos bandidos, sabiendo Luis que son narcos. Eso fue lo que dije y lo sostengo. Déjame terminar ahora. Sí, señor. Déjame terminar. Entonces, en ese juicio, cuando yo estuve frente al juez, el fiscal dijo, usted sabe
Todo aquel que reciba recursos del narcotráfico, nosotros vamos a investigar. Cuando a mí me llamaron para el caso de Paliza, me llamaron, ¿qué tú tienes de Paliza? Yo soy un contratista de Estados Unidos y no puedo decir que no, porque es verdad, están ahí las pruebas. Me llamaron, ¿qué tú tienes de Paliza? Y le dije, mire, yo le mandé este expediente. Y me dijeron, tú sabes que es posible que vamos a abrir una investigación. Estamos hablando del presidente de un partido que abran una investigación porque recibió recursos del narcotráfico. Para terminar, ¿te sabes qué pasó en Colombia en 1994? Ernesto Samper, que está pasando a papel carbón, lo mismo que le está pasando a Luis. Ernesto Samper no estaba metido en droga. Y usted se opone. Déjame terminar. Adelante. Ernesto Samper no estaba metido en nada. ¿Qué hizo Ernesto Samper cuando los gringos lo atacaron? Digo, no, espérese. El que cogió todo ese dinero fue el presidente del partido. Y usted se déjame terminar. Sí. Y el presidente de campaña. ¿Qué hicieron los gringos? No pudieron acusar a Ernesto Samper porque el Congreso de Colombia no pudo acusarlo en 1994. Acusaron al presidente del partido y también acusaron, ¿sabe quién? Ajá. Al jefe de campaña. Es lo mismo que va a pasar aquí. Pero Paliza y Fulcar van a ser investigados por el Departamento de Justicia. Y si Luis no se pone las pilas rápido y le dice al pueblo dominicano y le dice públicamente a todo el mundo que él no tiene que ver nada con toda esta gente, Luis lo van a arrastrar a esa vaina. Ahora, ¿sabe lo que es un acto de injusticia? Que esas mismas personas a las que usted ha mencionado, que forman parte de la alta cúpula de un partido decente, compuesto por hombres y mujeres trabajadoras, les hayan comprado esa narrativa injusta, acusadora, inquietante. No cogió Fulcar, dinero de narcotráfico. Si usted lo dice que sí. Pero él lo dijo, vote por Yamil Abreu. Él lo dijo. Permítame el derecho de dudar. Permítame el derecho de dudar. Como tú defiendes a casta mafiosa. Y lo voy a defender siempre. Y nunca admitiré que una persona de la relevancia social en su entorno y fuera como Roberto Fulcar y José Ignacio Paliza estén involucrados con ningún tipo de actividades vinculadas al narcotráfico. Y mire que quien está sentado tomaron aquí, recursos del narcotráfico. Si usted lo dice, no lo digo yo. Ahora permítame dudar. Pero lo dijo Fulcar. ¿Qué ha dicho Fulcar? En su declaración ahora con los gringos. Fulcar dijo, sí, ¿tú quieres que te lo mande el videíto de Fulcar diciendo? No me mande nada. Mire, el que ayuda a Yamil Abreu, ajá, Luis Abinader lo va a ayudar. Y si usted hubiese sido el coordinador de campaña de un proyecto, yo no le cojo dinero. Si usted, yo no le cojo. Si usted hubiese sido Ángel Martínez en vez de detective, el coordinador de campaña de un proyecto político, yo no le cojo a narcotraficante. Y cualquier ciudadano de cualquier lugar del país aparece en la boleta de su partido, ¿qué usted va a hacer en el video? Oigan, por ese ciudadano no voten. ¿Usted va a decir? No. No vote por él. No. Y si hay alguna acusación de Estados Unidos o de donde sea, Fulcar, que los requieran. Y si sabía que Yamil Abreu era un don nadie y que salió de la nada con millones y millones y era infunda que daba el dinero a Fulcar. Otra acusación Fulcar de su parte. Es culpable y Fulcar va el trasero de Fulcar y el de Paliza van a ir para los Estados Unidos. Usted también es juez contra ellos. No, bueno, yo presento la evidencia. Lo que dice Yamil Abreu. Yamil Abreu dijo allí. Presente las evidencias. Oye, Yamil Abreu dijo allí, Fulcar le entregué 3 millones. Ajá. De dólares. Y a Paliza, fue en presencia de Paliza. Y tengo fotos de Paliza adelante de Yamil Abreu y Paliza diciendo después que no lo conoce. Tengo a Yamil Abreu en fotos porque yo la presenté. Pero ¿por qué que usted insiste tanto contra Paliza, contra Fulcar? Porque cogió dinero en la Pero que eso es lo que usted piensa. No, es la realidad. Y lo que presume no se le ha visto. Usted tiene fotografía y video cogiendo dinero en narcotráfico. Miguel Gutiérrez lo dijo. ¿Quién es Miguel Gutiérrez? Ay, no sabe quién es Miguel Gutiérrez. No, pero dígame. 20 toneladas metió y es tu diputado. Ajá. No es mi diputado. Ah, no es del PRD, no es del PRM. No es que todo lo que es del PRM no es mío. Es tuyo. No, tú estás diciendo que son hombres lo mío del PRM. Miguel Gutiérrez dijo allí que dio 15 millones para tu campaña y que se lo entregó a Paliza y a Fulcar. Le he dicho, y no vine aquí como dirigente político. Pero eso es lo que tú estás haciendo. Vine como ciudadano. Le he dicho que formo parte de lo más sano y casto que tiene un partido político compuesto por hombres y mujeres decentes. ¿De quién me alejo? Sal del PRM. No. Ese es un plan. Sal de ahí. A que la militancia de ese partido salga. No. Sal de ahí. Okay. Oye, pues hágame la recomendación completa. No, sal de ahí. Hágame la recomendación. Mira. Pero permítame, por favor. Sí, okay. Con todo el respeto por los temas de diferencia generacional y demás. Sí. Salgo del PRM y hacia dónde voy. Deme la recomendación completa. Déjame. Porque la militancia PRMista está harta de que ustedes le vivan indilgando y estigmatizando con una acusación injusta por demás, que no sé bajo cuáles criterios las autoridades de ese partido
se lo han permitido a usted y a un grupo de personas Dile a Paliza que me malintencionadas. demande, a Fulcar, que lo voy a esperar ahí. Que lo Dile demande. me demande. Pero no le cabe una más, don Ángel, yo por lo favor. tengo, yo lo tengo, eran 38 y no tengo ninguna. No le cabe una más. Trete. ¿Cuáles son las una más? Tengo No Bueno, le tres. cabe señores, una demanda Tengo tres. más. Se acabó el tiempo. Tengo Ya. tres. Se nos Tengo acabó tres el nada más. tiempo. Lamentablemente. ¿Cuáles son las más que ven? Tengo tres, mi hijo. Le doy una recomendación simple. Ah. Retráctese y pídale perdón a toda esa gente Te doy una difamada. recomendación simple. Sí, señor. Mira, tú muchachito joven, Sí. se te ve que eres bien amueblado. Soy un simple ciudadano. No. Se te ve que eres un muchachito que tiene ciertos conocimientos y admiro mucho eso. Gracias. Que hayas estudiado, que te hayas graduado. Aunque yo voy a averiguar la universidad que te graduaste. Ok. Pero te graduaste. Y yo veo que eres un muchachito con buenas intenciones. Gracias. Yo tengo un partido. ¿Tiene partido? Yo sí. ¿Cuál es su partido? Y ¿Cuál es su partido? te voy a dar la línea para que te vayas para ese partido. ¿Cuál es? La justicia, la verdad. Ah. Ese es mi línea. Oye, usted no me dijo que no cree en esa justicia. En la tuya no. ¿En En la cuál? que tú defiendes. Tú defiendes a esos bandidos. dígame- a todos esos bandidos. Pues- a todos esos rastreros. pues dígame que han dónde- desangrado este país. Pues dígame dónde están los tribunales de su justicia, que ahí yo voy, porque yo sí Aquí, creo no, en los aquí no vaya. ¿Aquí no? Aquí no. Ah, aquí, mijito. porque, Aquí te van a mandar porque por- los de aquí te dan con el látigo. Los de aquí no. Lógico, de aquí te lo van a mandar para su casa. Ah, los de aquí a que no. le den 2.000 millones si se robó 50. Eso es lo que tú te gusta. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Es No una- te vayas entonces para eso. Es una mala interpretación. A pesar de eso, motivo a quienes nos han seguido durante esta hora y tanta que Aneudi nos tiene aquí debatiendo en muy buena lid, a que continúen creyendo en su sistema de justicia. Es la única forma como se dirimen los conflictos en democracia. Esto no es Lo nada- demás Es un narcoestado, mijo. es un narcoestado. ¿Por qué? Pues está la prueba ahí. ¿Usted ha visto El al- Congreso está lleno de capos y ¿Usted ha visto- jiferos. El Congreso de este país. Ahora, mire, permítame coincidir. Estamos de acuerdo. El Entonces, Congreso Nacional está lleno de capos y riferos Y fiscales. y de lavadores. Y fiscales. No. Fiscales yo puse. Eso no lo creo, porque ser fiscal en este país no es rentable. Señores, y bueno, hay miles de sí. hombres y mujeres también como fiscales que no tengo yo que defenderlos, pero que arriesgan su vida y la de su Mijo, familia yo presenté una- persiguiendo el crimen. Mira, yo presenté- Es más, a Mira. Jenny Berenice Reynoso, en primera persona, no le es rentable ser fiscal en términos económicos. Ella le ha pedido la renuncia a Luis Abinader 3 veces. Ah, no sabía ese detalle. Yo, no, Tres manejo, veces. yo no manejo información privilegiada, yo es sí. usted. Yo sí manejo información. Yo soy un 3 ciudadano veces. de quinta Y Jenny, te voy a decir categoría una cosa. que me suscribo a las fuentes. Y déjame decir, Jenny, yo le he dicho a Jenny en varias interpelaciones que por favor salga de ahí. Oye, Jenny es una mujer íntegra. Jenny tiene una formación. Yo admiro a esa muchachita. En verdad, yo la admiro y ve ahora que tú la traes a En colación. eso coincidimos también. Sí, Jenny es una persona, una gran dama. Creo que y sí. mira, y tú sabes dónde viene Jenny, es de abajo. Jenny es una mujer que puede ser una servidora pública, pero contigo tengo miedo que te metas servidor público. No. Sí, tengo Yo miedo. Yo le sirvo a mi país desde los medios de comunicación. Tengo miedo. Bueno, impolíticamente correcto, Ángel Martínez, digamos que una especie de debate con Delvi Santos. Me agredió de Y- toda la forma que pudo. De este lado, Injusticia. Aneudi Santos. I'm sorry, hermano. No ¿Me problem. dejas de pedir disculpas? Adelante, tenemos bueno. un minuto. David, mira, déjame decirte. Dale. Lo que pasa es que yo no soy un hombre. Yo abandoné la guerrilla. La forma mía de debatir es muy agresiva. Ok. Entonces, por eso quizás tú me veas a mí tan exaltado. Pero en verdad, si en algo te ofendí fue ahora, te pido disculpas. Pero no fue mi intención. A pesar de eso, le digo como dijo el líder político al que sigo en términos ideológicos. Pese a todo, yo lo perdono. Gracias. Bueno, señores, Que Dios te bendiga. quienes no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo.